¿Es fácil para vosotros comunicaros o es difícil comunicaros? Difícil. ¿Y cuál es la dificultad más grande que encontráis a la hora de comunicaros? ¿Qué decir? ¿Qué más? Expresar bien. Expresar bien lo que dices y que el otro entienda exactamente lo que quieres decir. La capacidad de conectar con el otro y que entienda lo que decimos. ¿Qué más? Tener el discurso organizado que quiero presentar. El orden de las cosas. ¿Qué más? Escuchar. Escuchar. ¿Alguna cosa más? Argumentar. ¿Perdón? Argumentar. Bueno. ¿Y a ti? O sea, a veces cuando lo publico me cuesta el dirigir la mirada, ¿sabes? Uno hace el otro bien, lo ordenado, otro... Te estoy observando a ti, por ejemplo, y lo haces con mucha naturalidad, ¿no? Y eso, pues, hay que trabajarlo, ¿no? Bueno, a mí lo que me gustaría es hablar de 3 cosas en el día de hoy, ¿no? En este momento. La más importante de todo es cómo conseguir aportar valor cuando hablamos a los demás, que yo creo que es el primer canal para la escucha. Si nosotros queremos que alguien nos escuche, la primera cosa que tenemos que conseguir o que se tiene que producir de una forma natural es que nosotros le estemos dando algún valor para que el otro realmente quiera escucharnos. Si estamos en este lugar y nuestro problema no es de comunicación y yo voy a hablar de comunicación, pues no voy a aportar valor. Entonces, la primera cosa que tenemos que saber es ubicar a las personas y ubicar los objetivos y que eso coincida. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar, lo que es importante es que nuestro objetivo, el objetivo de nuestra comunicación y el objetivo del que está escuchando coincidan y que además tú tengas algo que esas personas que van a escuchar no lo conozcan. Ese sería como el cuadro más importante para poder llegar a comunicarse, ¿no? Una de las cosas que nos tenemos que plantear casi todas las personas que estamos aquí y las que no estamos seguramente también, es que la comunicación primera que se produce en nuestra vida es la comunicación del movimiento. Entonces, para que nosotros podamos llegar a comunicarnos de palabra bien, la primera cosa que tenemos que saber trabajar es la comunicación del movimiento que se produce en 2 partes, en el espacio y en el propio cuerpo. Cada vez que nosotros entramos a un lugar, el espacio es una invasión. Nos guste entenderlo o no, es una invasión por el color, por la forma, por dónde entra la luz, por dónde entra cualquier cosa. Entonces, la primera comunicación que se tiene que producir es espacial y la segunda, corporal. Si nosotros no hemos sabido trabajar nuestra corporalidad o no hemos crecido confiando en nuestro cuerpo y el manejo de nuestro cuerpo para los diferentes entornos, vamos a tener miedo al comunicarnos. O sea, que el primer diagnóstico que nos tenemos que hacer como comunicadores es: si cuando yo voy a comunicarme en un espacio desconocido me doy cuenta que me invade una situación de precariedad, de carencia, de no sentirme tranquilo, etcétera, es que no he sabido conectar mi comunicación corporal con mi comunicación espacial. Eso es lo que provoca el miedo, no el pánico, que son cosas diferentes. La segunda comunicación que tenemos que saber manejar es el movimiento. Cuando nosotros nos vamos a comunicar con personas, nos vamos a comunicar de forma interpersonal, una de las cosas que se va a producir inmediatamente es una medición o comparación de valoraciones. Y cuando nosotros vemos a las personas se produce un movimiento. Si nosotros nuestro movimiento, que es un movimiento emocional, es más grande del que podemos manejar, quiere decir que en la etapa donde se ha desarrollado nuestra vida emocional, o nos hemos sentido rechazados o nos hemos sentido demasiado admirados. Entonces eso hace que nuestro movimiento no sea un movimiento auténtico. Entonces, cuando notamos que al empezar a hablar con las personas hay algo que nos condiciona bien para sentirnos bloqueados o bien para empezar a intentar conquistar al mundo y salir de nuestro espacio y ser falsos, es que en la etapa donde se han fijado nuestras emociones no se ha hecho correctamente. Así que la primera es el cuerpo y cómo ocupa el espacio, y la segunda es el movimiento que se produce entre tu movimiento interno y el movimiento que te provocan las personas. Y el tercer paso de la comunicación es la palabra. O sea que hasta este momento la palabra no existía. Porque lo que hemos dicho no tiene nada que ver con lo que queremos decir. Ahí lo que estamos haciendo es cogiendo o recogiendo fuerzas para llegar a lo que queremos decir. De tal forma que las primeras palabras de un comunicador en ningún caso tienen que ser comprometidas. Las primeras palabras tienen que ser o adaptativas o acomodativas. Adaptativas para adaptar mi cuerpo o acomodativas para generar un buen entorno.
Un buen comunicador lo que hace primeramente es apropiarse del espacio y recuperar la energía que pierde en cuanto entra en un sitio desconocido, sea un 5, un 10 o un 100, y esa recogida de fuerza y ese impulso vital lo tiene que hacer a través de el cuerpo, cómo el cuerpo recoge, cómo la mirada, cómo todo está haciendo que lo que está pasando aquí sea beneficioso para mi cuerpo y beneficioso para el entorno. Aunque tengo bastante tiempo recorrido, no estoy cómoda todavía, ¿no? O sea que el ejercicio de templar todavía es mucho más lento, son varios minutos lo que las personas están haciéndolo. Las tablas, más o menos, me permiten poder conciliar parte de mi pensamiento con lo que estoy diciendo, pero todavía no estoy conectando con lo que quiero decir, sino que estoy en los preámbulos de lo que quiero decir, ¿no? Le estoy dando a mi cuerpo la posibilidad de, estás bien, no pasa nada, y genial, ¿no? Lo que sucede es que entre el cuerpo y el movimiento hay una fracción muy corta. El movimiento se produce por mirar a las personas y las personas tenemos, por desgracia, una tendencia a no acoger a las personas que van a hablar, sino a ponernos en una posición de a ver qué va a pasar, quién es esta persona, porque el pasado emocional es muy fuerte y tenemos un pasado emocional que nos dice que no podemos entrar y empezar a relacionarnos libremente porque nos pueden hacer daño. El que está aquí, si ya tiene un poquito de tiempo de trabajo, va a ser menos causante de esta situación, pero el que está sentado tiene una tendencia a estar en un estado de tensión o de observación que hace que no fluya totalmente. Entonces, hasta que uno no se da cuenta o uno no ha conseguido captar la atención anímica de las personas, no se va a producir ese tercer paso que es cómo penetro en el argumento o en el contenido que quiero decir, ¿vale? Como todo esto nos va a pasar a todo el mundo, en mayor o menor medida, lo que yo quiero participar o lo que quiero compartir con vosotros es cuál sería la herramienta que nos permite que eso se alivie y se produzca tan suave y tan ligero que nadie lo note. Y es la aportación de valor. Cómo yo como persona, si entro con una aportación de valor a un sitio, todo este aspecto o toda esta situación va a ser mucho más ligera de lo que podría ser en otro momento. Entonces, la aportación de valor es que mi objetivo esté alineado con mi conocimiento y además traiga algo sorpresivo para las personas para las que voy a hablar. Ese sería el punto de referencia en la comunicación. Entonces, yo lo que quiero compartir con vosotros es cómo se hace el trabajo de conexión con un público, ¿vale? Para comunicarnos se producen 3 espacios que tenemos que tener en cuenta. El primer espacio es qué quiero decir, el segundo es cómo lo voy a decir y el tercero es para qué lo voy a decir. Y todo esto tiene que estar arropado con el por qué lo voy a decir. Pero lo que es importante es que el qué es lo que yo puedo manejar, el cómo lo vamos a vivir en comunión y el para qué va a ir creciendo dependiendo del auditorio que tienes. En la medida que estas 3 cosas no las manejas, es inviable que podamos aportar valor. Entonces, antes de penetrar en una comunicación, tenemos que definir claramente qué queremos decir. Si no hay una definición de qué queremos decir que esté soportada por un conocimiento real, vamos rápidamente a perdernos en esa comunicación. ¿Podemos salir aquí, por favor? Sí. ¿Te parece? Sí. Bien. ¿Para qué crees que te puedo decir que salgas en este contexto? Para que comunique alguna idea, bueno. Bien. ¿Cuál sería la dificultad que él presenta como comunicador? No sabe qué decirnos, no tener un mensaje para transmitirlo. Yo pienso que cuando una persona sale y no está preparado, la primera cosa que tiene que hacer es un diagnóstico de cuál de esas 3 cosas es la que nos ha invadido, ¿no? ¿Y tú qué piensas que te ha invadido más? ¿El qué, el cómo o el para qué? Yo creo que para qué. El cómo. ¿Cómo?
O sea, lo que te ha invadido rápidamente es el movimiento. O sea, uno va a saber en cuál de esas tres cosas va a claudicar un comunicador o va a estar fuerte un comunicador, cuando nada más salir lo que empieza a hacer es tener un movimiento desorganizado. Ese movimiento desorganizado nos va a decir que tu orden comunicativo y de discurso va a ser ecléctico, no consecuente, poco poderoso, etcétera, ¿no? O sea, que si tú tienes que trabajarte a la comunicación, la primera cosa que te tendrías que dar cuenta es que el qué está unido al control. El qué está unido al control. Si yo tengo definido el qué, voy a poder controlar. Pero si salgo en el cómo, voy a estar influido. No voy a influir, voy a estar influido por los demás. Entonces, el cómo nos aísla totalmente del razonamiento. Si el cómo no está bien posicionado, el razonamiento, la conexión con la palabra, va a tener muchas dificultades. Y cuando eres ecléctico en la comunicación, ¿qué tienes que hacer? ¿Definir bien tu mensaje sin esa parte? ¿O? Yo creo que en comunicación lo primero que necesitamos hacer para que la comunicación funcione es saber cuál de estos tres niveles es el que nosotros... Yo decía que el qué es el control y por lo tanto es el manejo del espacio, el cómo es la emoción y por lo tanto es el manejo del movimiento, y el para qué es la utilidad que tiene lo que tú vas a decir en este contexto, en el contexto en el que te mueves, en cada uno de los contextos, ¿no? Y ahí es donde te tienes que plantear qué es lo que está pasando, ¿vale? Si no conectas con el qué, a través del espacio, el movimiento va a desorientarte. Y además, el movimiento, cuando salimos a comunicarnos y tenemos que conectar con el pensamiento, nos lleva a un lugar que te ha llevado a ti, a querer estar agradable, a querer congraciarte, a posicionarte en cuidarme, que esta mujer me está haciendo mucho daño, figuraos lo que me hace, me saca aquí de imprevisto, ¿no? Entonces, el qué está conectado a esa capacidad de controlar primero la confianza que pasa, el cómo al movimiento, a la influencia que tú tienes o la que tienen contigo, y el para qué siempre es lo que va a hacer que la otra persona se movilice hacia ti o no. Y entonces el para qué se olvida o se pierde cuando estás en estado de preocupación. Si estás en estado de preocupación, el para qué no surge. Empiezas a estar pendiente de ti. Nunca se habla para uno, se habla para los demás. Entonces el para qué se convierte en una endogamia y te quedas pensando en ti y no pensando en los demás. Ese sería el punto de trabajo, ¿no? Bien, ¿quiere salir alguien aquí a comprobar? ¿Te apetece? ¿Te apetece salir? Sí. Hola Maya, gracias por venir. Buenas tardes, mi nombre es María. ¿Dónde estaría ella? ¿En el qué? O sea, lo que ha hecho no es querer agradar, es que formalmente es educada, pero no ha querido agradar, es formalmente educada, ¿no? ¿Pero dónde se ha quedado? En poder medir el espacio. Os habéis puesto que rápidamente ha ido dentro, ha ido a su cuerpo y ha parado los movimientos, ¿no? Si ahora, que es lo que la pasaría, si está un buen rato, la pasaría que se va a quedar así, mucho rato, que le va a costar ir al cómo, que le va a costar ir hacia otro sitio. O sea, que lo que le pasaría, ¿te llamas? María. María. Lo que le pasaría a María es lo contrario que a ti. Ella primero necesita el espacio y probablemente el espacio la aduzca tanto que le cueste pasar al cómo o que le cueste pasar a un estado de conexión rápidamente, ¿no? Lo importante es que en comunicación se sabe rápidamente dónde está una persona y qué es lo que tiene que superar la persona, ¿no? Entonces, para María es muy importante encontrar claves de influencia, claves de persuasión, claves donde no esté ella encerrada en su idea, en lo que ella quiere, en cómo lo defiende, en lo inteligente que es para ciertos procesos, sino que se queda ahí demasiado tiempo y le cuesta luego ser persuasiva, ser más... Argumentará muy bien, concretará muy bien, pero le costará mucho más la persuasión, ¿no? Es así, ¿verdad? No, yo no diría que tienes rigidez, no. Yo creo que mides demasiado el espacio. Las personas salimos y tenemos un tiempo para medir el espacio, para medir qué pasa con nuestro cuerpo y lo que está fuera. Tenemos 3 conexiones cerebrales. La primera conexión es ¿qué hago aquí? La segunda es con quién estoy y la tercera es ¿qué voy a decir? Esas son las conexiones cerebrales en cualquier contexto, aunque entremos en una reunión.
Estoy aquí, ¿qué pasa aquí? ¿Quién soy? Etcétera, ¿no? Entonces, cuando una persona se queda muy prendida de lo que va a decir, porque lo quiere decir muy bien, porque es muy exigente en la perfección, que es tu caso, lo que sucede es que el siguiente paso, que es congraciarte, te cuesta mucho más, porque podrías perder el control y no quieres perder el control, ¿no? Eso lleva a que tu influencia sea menor de todo lo que podrías influir, ¿no? Eso es lo que es importante, ¿no? Lo que es importante es que en comunicación nos demos cuenta que todo va a depender de los 3 movimientos que se hacen en comunicación. El movimiento de qué y quién soy, el movimiento de cómo y con quién estoy, y el movimiento de para qué y qué sé del para qué de lo que estoy haciendo. Eso es lo importante, ¿no? Entonces ella pasará al para qué, pero difícilmente pasará al cómo me encuentro o cómo estoy. Muchísimas gracias. Entonces, lo que pretendemos con el curso de comunicación aplicada es que todas estas cosas se resuelvan de una manera elegante para la persona y que encuentre habilidades, ¿no? Y por eso han venido 4 compañeros del curso de este año para poder compartir cómo ellos están viviendo este proceso, que todavía en algunos casos están en proceso de superar su situación, ¿no? Bien, ¿cómo se hace la aportación de valor? Esto es lo que sucede, pero nosotros hemos venido aquí porque alguien nos iba a decir cómo se hace una aportación de valor. Una aportación de valor solo se puede hacer cuando hemos superado estos 3 pasos. Si estos 3 pasos no están superados, la aportación de valor no está. ¿Por qué? O porque estamos muy pendientes de hacerlo bien, o porque estamos muy pendientes de gustar, o porque estamos muy pendientes de lo que sabemos y no queremos salir de nuestro espacio de confort. Cualquier proceso de comunicación que no esté engrandecido por nuestro bienestar interno en la comunicación nos va a llevar a no avanzar en ese estado de poder hacer las cosas más allá de mi propio confort, ¿vale? Entonces, estos 3 pasos son los importantes. La aportación de valor sin esto no se produce, ¿vale? Entonces, me gustaría, Naroa, por ejemplo, que vayamos viendo cómo podemos avanzar un poco más, ¿no? Es Narva y... Bien, ¿dónde está Narva? Está en el cómo. Es muy importante que os deis cuenta que he dicho el espacio y el cuerpo. María no movió su cuerpo, ni lo respiró. ¿Ella qué ha hecho? Intentar ubicar su cuerpo rápidamente, ¿vale? ¿Lo veis? Ha tardado milésimas de segundo en necesitar conectar con vosotros. Ha entrado en el cómo antes de situarse en el qué, ¿vale? Lo cual quiere decir que nos llevaríamos a que ella es desorganizada en la forma de mantener el diálogo o de mantener el argumento, que el argumento se va. O sea, el argumento, necesitamos saber perfectamente que el argumento es una conexión profunda entre el yo físico, el yo emotivo y el yo racional. Si nosotros no estamos conectados profundamente hacia ello, lo que va a suceder es que nos vamos a sentir de alguna manera movilizados por lo que no tenemos todavía claro, ¿no? Para ella, su cuerpo es un punto de referencia, pero acude rápidamente al movimiento para relajar el cuerpo. ¿Lo habéis visto? ¿No lo viste tú? ¿No lo viste? No. No, el chico de atrás, que no sé cómo se llama. El que está al lado de Rosana. David. Te quedas ahí como sorprendido. Nosotros, como espectadores de comunicadores, tenemos que aprender rápidamente para aprender nosotros de nosotros mismos. Es decir, ¿cómo somos capaces de hilar un objetivo de tal forma que el objetivo esté continuamente como una onda expansiva en nuestro sistema mental y que nunca nos alejemos de él? ¿Qué podemos hacer para que eso suceda? Nosotros tenemos que tener muy clara la memoria de trabajo, que es 15 minutos, ¿vale? Se mantiene 15 minutos y la perdemos. Si nosotros no tenemos la memoria de trabajo, no somos capaces de recordar lo que acabamos de hacer. Si vamos recordando lo que acabamos de hacer, podríamos estar hablando eternamente y no perder el hilo conductor de lo que queremos decir. Pero si nuestra emoción es muy alta, la memoria de trabajo no conectamos con ella, la perdemos. Si perdemos la memoria de trabajo, no somos capaces de conectar con lo que queremos decir y nos empezamos a sentir como en estado de tensión o en estado de inquietud. ¿Qué necesitamos para poder aportar valor? Lo primero, conectar con nuestro cuerpo. Lo segundo, conectar con nuestra emoción. Lo tercero, conectar con nuestras ideas. Las ideas es lo más caro que tenemos en esta vida, ¿no?
Tenemos muchas emociones conectadas a palabras, pero ideas que verdaderamente tengan un calado y sean importantes tenemos poquísimas. Cuando estamos muy emocionales, no accedemos a las ideas ni de lejos. Si lo manejamos, podemos acceder a una parte del conocimiento, aunque no a toda belleza del léxico y del contexto argumental que podamos tener dentro. O sea, las palabras, la ontología del lenguaje, cómo lo utilizamos, la belleza de las palabras, cuando no estamos totalmente conectados, no se producen. Se van produciendo con el paso del tiempo y de la tranquilidad, ¿no? ¿Os habéis dado cuenta que está tranquila? Pues yo no hablo para que me miréis a mí, sino para que la miréis a ella, ¿no? Entonces, se ha ido quedando tranquila porque es el ejercicio que estoy haciendo, tranquilizarla. Tranquilizarla, ¿y qué tranquilidad tiene? No va conmigo. Esto va con alguien, no soy yo. Yo estoy aquí al lado de ella está bien, me cuida, ¿no? Entonces, cuando empiezo a hablar de ella otra vez, empieza a volver un poco la agitación y vuelve otra vez a conectar con su yo emotivo, con su yo, cómo me encuentro, cómo soy, ¿vale? Entonces, las ideas es difícil que las podamos encontrar así. ¿Lo veis lo que quiero decir? No sé si me explico y si lo que digo tiene algún valor para ustedes, ¿no? Yo lo que no sé, lo que no acabo de entender bien es que si manejamos expresivamente los tiempos de esta manera, no perdemos también naturalidad en el lenguaje a la hora de comunicar, que para mí, por ejemplo, la naturalidad del comunicador es una parte esencial, el que me transmita también confianza en el mensaje, tanto que el mensaje sea real por su naturalidad. Claro, de lo que usted está hablando es de un comunicador que ya sabe. No me está hablando de un comunicador que necesita aprender. De lo que yo estoy diciendo es cómo podemos conseguir y qué mecanismos tenemos que llegar para que realmente podamos comunicarnos de forma natural. María no se va a comunicar de forma natural, aunque lo ideal de comunicación es ser naturales. No lo va a hacer porque no lo ha aprendido. Tampoco lo va a hacer Naroa. Tampoco lo va a hacer, no sé cómo se llama, Ramón, porque tienen una dificultad en la comunicación. Pero es que si le saco aquí a usted, tampoco va a ser natural en los primeros momentos. Claro, entonces, lo que se trata es qué herramientas podemos aprender para que eso se produzca de una forma natural y dejemos de tener dificultades. Porque si no dejamos de tener dificultades, al final los comunicadores son dos. Si nosotros abrimos ahora el espectro de comunicadores, Obama ha roto todas las perspectivas de comunicador y es un comunicador persuasivo bastante normal. Pero es que hay muy pocos comunicadores. Lo que tiene es una gran memoria y lo que sabe es persuadir a través de su memoria. Los memorísticos, como es por ejemplo Rajoy, no suelen ser personas que manejen la persuasión, manejan la concreción o la argumentación. Y él tiene ese ave fénix que no tiene mucha gente, y es ser persuasivo y tener una persuasión memorística. No necesita ver papeles, pero los está recordando. Solo que utiliza elementos corporales muy interesantes, que su movimiento es tremendamente conquistador y gentil, y eso hace que se haya convertido en un gran comunicador. Pero si nosotros ahora miramos los comunicadores, si se han escrito cientos de libros sobre las cualidades de Obama como comunicador y solo sabe manejar la persuasión, no tiene argumentación, no tiene contenido, sus palabras no tienen un para qué, más de un 80% de sus discursos, si los cogéis lo veréis, ¿no? O sea, son discursos que su contenido es para encantar, pero no tiene contenido profundo. Nos dice cómo estamos en el mundo de contenido, cómo estamos en el mundo de comunicadores. Y lo importante es que nuestra política, que para mí la política es la política social, no la política de partido, es súper interesante. No tenemos personas que sean políticos sociales, que tengan una capacidad de comunicar que influya, que haga que la gente se movilice más allá de la gresca o el mal tono, ¿no? Y eso es lo que es importante. Entonces, lo que nosotros queremos en el Instituto UNE es enseñar cómo hacer los procesos que son inevitables, porque los procesos son aprendidos genéticamente. El hombre primero tiene un cuerpo, luego tiene una emoción y luego tiene una razón. Y de hecho, cuando nosotros enfermamos, volvemos al cuerpo, pero vamos, de una forma tremenda y nos olvidamos totalmente de la razón. Nos convertimos en irracionales cuando tenemos una dificultad corporal, porque ese es el origen. El origen es el cuerpo para nosotros como personas, no como seres superiores, pero como personas anímicas. El cuerpo es nuestra referencia, la emoción es nuestra segunda referencia. Nos deja una pareja, dejamos la razón totalmente. O sea, nuestro bien superior, nuestro bien dado, que es poder utilizar la palabra en nuestro beneficio y ser seres de una complejidad intelectual elevadísima, la perdemos cuando alguien nos dice que no nos quiere. Lo cual quiere decir que la emoción todavía está por encima, hoy por hoy, del argumento y de la cabeza y de todas las cosas, ¿no?
Y entonces lo que a mí me gustaría es enseñaros a comunicaros desde ese lugar donde con técnicas podamos llegar a manejar la palabra con una fluidez y con una belleza casi impagable, ¿no? Eso es lo ideal, al menos para mí. Yo lo aprendí y lo que quiero es compartirlo. ¿Vale? ¿Alguna pregunta sobre esto? Bueno, nos va a hablar. Sí. La gente está saliendo, sale ahí y no sabe qué decir. Eso no influirá en lo que estás diciendo. Claro, David, pero si yo tuviera que pensar en este mundo que un ser humano necesita aprender lo que tiene que decir cuando la única cualidad que tiene en el mundo diferente a los animales es la palabra, o sea, no he sacado a ningún león que tenga que yo enseñarle qué tiene que hacer, ni a ningún perro, ni a ningún animal. Nosotros la diferencia que tenemos con el animal es que tenemos la palabra. Nuestra animalidad es la palabra. Si la palabra no la tenemos al servicio nuestro continuamente es que tenemos una dificultad. Cualquier persona que se pone de pie en cualquier momento puede acudir a la palabra en un instante. Solo tiene que saber que si no lo hace es que tiene un problema. Trabajar ese problema es lo ideal. Cuando decimos no sabemos qué decir es porque vivimos en las emociones o vivimos en nuestro cuerpo físico absolutamente entregado a la tarea. Si no, es muy fácil, ¿no? Si ves a personas locuaces, ¿qué dificultad tienen? Bueno, tienen dificultades para callarse, pero ¿qué dificultades tienen para hablar? Ninguna, ¿no? Las personas que son locuaces. Una de las cosas que a mí me gustaría conseguir en este mundo y por lo que daría totalmente todo mi tiempo es que la persona identifique que su cualidad como persona es la palabra. No es ni la emoción ni es el cuerpo. Es la palabra aplicada a las personas que le rodean y a sí mismas. El poder de la palabra, el poder de sus significados, el poder material que tenemos con ella, emocional con ella y de todo tipo, la cultura que tiene la palabra, lo añejo, lo arcaico, lo tremendamente de devenir que es la palabra y que no la utilizamos. Si tú tienes un problema para saber qué decir, tienes un problema con tu parte superior, que es lo que te hace ser una persona. Así que ya nos damos cuenta cuántos problemas tenemos en nuestra parte superior, casi todos, ¿no? Vamos a ver qué nos dice. Soy estudiante de Publicidad y Relaciones Públicas, Marketing, y bueno, no sé contaros, pero os voy a contar que me voy a ir a trabajar a Londres este verano, y luego también me voy a ir de Erasmus a Bruselas, porque necesito aprender inglés y conocer a mucha gente y diversas culturas, y me va a servir tanto a nivel personal como a nivel profesional, porque creo que ahora mismo es muy importante. No sé qué hacer. ¿Qué es lo que te ha pillado o te ha aprendido cuando has acabado de hablar? Puedes decir, en verdad no les interesa. Entonces, si no les interesa, ¿para qué se lo dices? Pues no sé. Si salieras de ti un rato y no pensaras qué te pasa a ti, ¿no? O no te estuvieras juzgando, te darías cuenta que no te conocen y lo que tú cuentas siempre es importante, ¿no? Creo que para todos ha sido muy significativo que tú te vayas a Londres a trabajar con tu edad. Es significativo que hayas decidido irte a Bruselas para aprender inglés, no sé, pero a Bruselas, ¿no? No suelen hablar en inglés los de allá, suelen hablar mejor el francés y alguna otra cosa, ¿no? Pero bueno, en los entornos profesionales la verdad es que se habla en inglés en todo el mundo, ¿no? Entonces, eso ya es novedoso, ¿no? Sin embargo, lo que le hace no novedoso es que tú te estás juzgando y lo estás despreciando. Sí. Ese es uno de los problemas de las personas que están en el cómo, que desprecian profundamente lo que están diciendo o lo ponen en tela de juicio casi constantemente, en lugar de estar disfrutando de tu cómo, ¿no? Eres una bella mujer, que estás estudiando, que tienes inquietudes, que eres una referencia para los que te escuchamos que no hemos podido hacer eso, ¿no? Ahora que no sabes para qué nos lo ha dicho, ¿nos podrías decir algo que nos interese? ¿Te digo cómo se hace una aportación de valor? Bien. Cuando uno se levanta dentro de un contexto, en este caso multidiverso, que no se sabe qué es lo que quiere el contexto,
uno acude a algo que uno haya aprendido y que sea importante para la sociedad en general. Por ejemplo, tú has dicho, yo me dedico a la publicidad, a las relaciones públicas y al marketing. Lo de marketing te ha quedado ahí como un poco pillado, pero bueno, también, ¿no? Entonces, ahí estás estudiando cosas, estás aprendiendo cosas que son curiosas. Cuando el qué lo alimentas de algo que sabes que los demás no han escuchado porque tu foco está ahí, se convierte en algo interesante siempre. A ver, piensa en algo que has aprendido estos días, que no resulte un libro leído, ¿vale? Que te hayan contado, que te hayan dicho, etcétera, y que nosotros sabes que no tenemos acceso a eso en estos momentos, en general los que estamos aquí, y verás cómo generas interés inmediatamente. La aportación de valor es algo que nosotros conocemos y que por nuestra especialización o por nuestra personalización, cuando lo decimos, al otro le genera una sorpresa. Bien por el contenido, además por la forma de decirlo y además por la forma de conectar con la gente. Yo tengo una amiga que se especializa en enterarse de todos los cotilleos que existen en Madrid. Entonces se entera y empieza a hablar y ya sabemos todas que va a decir algo que ninguna de nosotras sabemos. Si a la una le pasó no sé qué o no sé cuánto. Entonces a quien le interese es estupendo. No sabes qué decir porque estás en tu cómo. Vete a tu conocimiento. ¿Qué has aprendido en el día de hoy? ¿Qué has escuchado en el día de hoy que nosotros no hemos podido escuchar? Bueno, en el día de hoy he aprendido pues que yo creo que nos va a interesar. Bien. Independientemente de si nos va a interesar o no, las dificultades que estás teniendo para conectar tus ideas en este momento se producen porque estás en el cómo. Lo que tenemos que aprender todos los que estamos aquí, que si no salimos de nuestro cómo, las ideas no fluyen. Vale, ¿cómo se vuelve? Pensando en qué quieres decir y que hay personas que te están escuchando, dejando de pensar en ti. Pues hoy he aprendido que para un examen no hay que aprendérselo todo de memoria, sino que hay que intentar hacer una visión un poco más global para si te ponen una pregunta que no... Bien, eso no nos interesa. Claro, pero si estuvieras pensando en ello sí puedes hacer una visión. Hoy he aprendido que cuando tienes el foco en una sola cosa, pierdes una visión global y al final no sabes las cosas o no aprendes las cosas que te rodean. No necesitas poner la palabra examen. Todos los que estamos aquí vamos a aprender, si no lo sabemos ya, que poniendo el foco en una sola cosa y centrándonos en una sola cosa, ¿no? O mirando una sola cosa, perdemos una vista global, ¿no? Y en tu caso, ¿qué has aprendido de marketing, publicidad o relaciones que nosotros no sabemos? Pues, bueno, lo principal es que es imprescindible para las empresas, porque sin ellas si no existirían las empresas, no las conoceríamos, no sabríamos para qué sirven, qué hacen, qué nos pueden ofrecer y no podrían satisfacer nuestras necesidades. Y también creo que la publicidad también tiene una visión un poco mala sobre ella. La gente se piensa que solo te puede persuadir, pero en realidad yo lo veo como una forma de comunicación entre las empresas y las personas, que solo quieren cubrir necesidades. Muy bien, mucho mejor. Has hecho un gran esfuerzo, pero está muy bien. ¿Te podemos aplaudir? Sí. Muy bien, pues lo que quería compartir con vosotros, y ahora me encantaría que me hicierais preguntas, es cómo se llega a hacer una aportación de valor. Cómo podemos llegar a hacer una aportación de valor sin que nos perdamos en la mitad del camino, ¿no? ¿Les está ayudando a ustedes algo? Porque yo llevo todo el rato pensando en ustedes, digo, por Dios, que les diga algo nuevo y que les interese, porque si no, qué horror. ¿No?
¿Alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Quieres que te saque aquí? Tu cabeza ha dicho sí a pesar de que tú estás diciendo no. ¿Podemos hacer coincidir la cabeza con la intención? A ver, ¿quieres salir? Sí, pero... Sí, pero tengo miedo. Vale, pues quitamos el miedo un rato. Claro, sí, es una cuestión de tener miedo. Demos gracias a Dios por el miedo, ¿no? Me llamo Gemma y estoy nerviosa, eso para empezar. Y tengo el corazón que se me va a disparar ahora mismo. Y no sé, estoy a gusto, porque todo lo que dice Joaquina para mí es de mi interés. Y bueno, vengo aquí a aprender. Muy bien, ¿dónde está Gemma? En el cómo. ¿Mm? Sí. Cuando estamos muy prendidos del cómo, normalmente es que nos olvidamos de los demás. Y la comunicación es para hacer una conexión y hacer una colaboración y hacer un contacto. ¿Cómo podrías olvidarte de ti para pensar en los otros? Pues volviendo a lo que has dicho con Naroa. Pues bueno, yo podría hablar de mi trabajo, que es algo con lo que estoy ahora un poco en conflicto, pero que... Eso es seguir pensando en ti. Sí. Claro. Si tú dices yo hablar de mi trabajo, bueno, puede ser interesante. Pero si tú dices en lo que trabajas sin hablar de qué es tu trabajo, va a ser mucho más fácil que te escuchen. Al final los mecanismos de comunicación son mecanismos de cercanía y distancia. Si tú hablas de tu trabajo, el otro se aleja porque dice, su trabajo, ¿qué me importa su trabajo? Si cuentas, imagínate que tú fueras una persona que te dedicas a maquillar actores, ¿vale? Tú imagínate que ese sería tu trabajo, ¿vale? Los que estamos aquí no maquillamos actores, seguramente ninguno de los que estamos aquí, ¿no? Si entonces empiezas, ¿os imagináis por un momento tener sentados a Bardem y a Penélope Cruz en un asiento, ya, como Penélope Cruz, Bardem, ¿no? Igual a algunos no nos interesa, pero como es novedoso, y que de pronto van a empezar a trabajar en un papel, van a grabarles, yo estoy ahí, ese es mi trabajo, conseguir que sus facciones, su cara, su expresión sea la adecuada para el papel que hacen. ¿Cómo estamos los demás? ¿Te has dado cuenta cómo se han quedado? Esa es la cuestión. Estás hablando de lo mismo, estás hablando de tu trabajo. Pero primero, cautiva su oído, porque no vas a hablar del trabajo. Si dices trabajo y estoy en conflicto, ya decimos todos, ahí estamos la mayoría. Uf, qué horror. Otra más, ¿no? La aportación de valor no es personal. Despersonalizamos, aunque lo que digamos sea nuestro, pero cautivamos a la persona a través de quiero contarte algo que para ti es importante y voy a respetar tus canales de audición. Los canales de audición de una persona siempre están unidos a ellos, no a ti. Para que esta persona te escuche, cualquiera de estas personas, o aquí o cualquiera, tienes que conectar con lo que se llama interés auditivo. Y el interés auditivo nunca está en ti, está en ellos. Lo más caro que existe en este mundo, Gemma, es la escucha. Para que alguien te esté escuchando, tienes que hacer una aportación de valor. Tienes que ser tan genuino, tan maestro y a la vez tener tal capacidad de ir cambiando tu discurso que se da tan pocas veces. Entonces, se consigue con una sola intención. Olvídate de ti. Piensa sentada aquí qué te gustaría escuchar y siempre será algo que tú sabes hacer y que nosotros queremos escuchar. Pero si nos lo presentas para nosotros, no para ti. Yo, mi trabajo, tú imagínate, no, te voy a hablar de mi trabajo, estoy un poco en conflictos en este momento, y yo te diré, pues resuélvetelos tú, la verdad, estoy hoy a estas horas de la tarde para escuchar conflictos. En realidad la persona está dialogando contra ti. ¿Vale? Pues empezaría a hacer una pregunta, quizá. Bueno. Si os gusta el teatro. ¿Os gusta el teatro? Sí. ¿Soléis ir al teatro? Ya son demasiadas preguntas. O sea, le puedes hacer la pregunta, ¿os gusta el teatro? ¿Vais al teatro? ¿No soléis ir al teatro?
Estás hablándole de la frecuencia y del teatro. Se dice, ¿vais al teatro? No le pones el tiempo. ¿Vais? Pues el soléis les estás preguntando con qué frecuencia van. Entonces les estás preguntando si van y la frecuencia. Son dos preguntas en una. Simplifiquemos las preguntas para que sea más fácil la escucha. A ver, vuelvo a intentarlo. ¿Os gusta el teatro? Sí. ¿Vais al teatro? No siempre. ¿Os gustaría ir más a menudo? Ya no te quedes ahí. Ya estás, ¿ves? Lo que es importante es que los mecanismos que son extraordinarios hay que saber utilizarlos. La pregunta, si es directa, es propositiva, es muy interesante. Si es invasiva, no tanto. ¿Es propositiva o invasiva tu pregunta? La que he hecho ha sido invasiva. No lo sé, pregunto. Yo no valoro. Propositiva, me gustaría ir. Si les gustase más, lo estarían haciendo. ¿Qué quieres? ¿Dejarles en evidencia que les gustaría, pero no pueden? No, a mí me gustaría compartir con vosotros mi experiencia en el teatro, que ha sido desde la parte... No nos interesa. Dios. ¿Te das cuenta? A mí me gustaría contaros lo que es mi experiencia. ¿Para qué tenemos que escuchar tanta palabra? Esa palabra es muy buena si tú ya tienes el prestigio comunicativo, pero si estás empezando a comunicarte, tú piensa todo el oído que tienen que emplear. A mí me gustaría contaros mi experiencia en el teatro. Si la vas a contar, ¿para qué dices me gustaría explicaros mi experiencia en el teatro? A ver, ¿cómo lo puedes hacer? ¿Quiero contaros? No, cuenta. ¿Qué quieres contarnos? Pues cómo se vive desde la parte técnica, lo que no podéis ver vosotros desde vuestro asiento, que ahí trabajamos en diferentes secciones, trabajamos en equipo, cada movimiento está muy controlado, es todo mecánico muchas veces y ya me he perdido. ¿Te aporta valor a ti lo que estás diciendo? Al mismo no. Claro, si la aportación de valor tiene algo que es muy costoso, es conseguir aportar valor a los demás. Pero si no nos aportamos valor a nosotros mismos, donde entramos ya ni te cuento. Si tú vas a hablar de algo que haces y vas a hablar de cosas que son obvias, no aportas valor. Pero si extraes algo, una experiencia súper nueva de eso que vives, ¿no? Por ejemplo, cuando vais al teatro, veis a los actores detrás, es tuyo, pintándoles los labios, poniéndoles cejas, quitándoles pelos, para que los veáis diferentes. Y esto está totalmente cronometrado, pasa de esta manera, pasa de esta otra. O sea, puedes entrar y salir de ti, pero lo que no puedes hacer es que a ti lo que estés diciendo no te aporte valor. El primer paso es que te aporte valor a ti, el segundo es que aporte valor a ellos. Para que tú estés enriquecida, te guste, te apetezca. A mí me gustaría saber pintarme como tú. Si para eso tengo que ir al teatro, yo voy. Muy bien, muchas gracias. Te puedes sentar. ¿Alguna pregunta? Bien, ¿hay alguna pregunta que queráis hacer sobre el curso, si es que os interesa el curso a alguien? ¿Sobre el curso este? Sí, sobre el curso del que estamos hablando. Bueno, no sé si estás hablando de este en concreto que estamos haciendo aquí impartiendo ahora o de No. Yo estoy muy interesado, pero los horarios para las personas que trabajamos es un poco complicado, para las personas que trabajamos los sábados es un poco complicado. Sí. Yo sí soy maquilladora de actrices y maquilladora. Ella también es. Ella también es maquilladora de actrices. A mí me interesaba mucho, pero he visto que básicamente se desarrolla en horario... Los sábados. Se desarrolla los sábados porque el resto de personas no trabajan los sábados. Muy bien, pues si no tenéis ninguna pregunta... Sí. Los profesores, entiendo, tú darás parte de las clases y es un equipo, ¿no? Cada uno especializado, digamos, en una materia. Tenemos, ahora mismo te pueden decir los profesores, te puedo decir los nombres de los más relevantes. Empezamos con José Sobrino sobre la teoría de la comunicación, el campo persuasivo lo da Javier Horcajo, el campo de negociación y de ventas lo da Daniel Aguado,
el campo de motivación lo da, no sé, me acuerdo si está Álvaro en comunicación aplicada, ¿está Álvaro? Está Fran, me parece que se llama Valiente, Francisco Valiente, que da las clases de argumentación y de defensa del tema. Mi trabajo, está John también, Sara Ferreras, que da PNL y comunicación, Almudena, que da marca, Pablo, que da la construcción del discurso. O sea que tenemos un montón de profesionales y además estoy yo. Yo soy la parte que trabajo el discurso personal y la construcción de la aportación de valor de la persona. Es que era por tema de viajes, no sé si las fechas encajan. ¿Vais sacando distintas ediciones? A lo mejor en invierno sacáis otra. ¿O es ahora, depende? yo me imagino que en septiembre o en octubre sacaremos otra. Ahora se hace en abril, empieza a 20 y tantos de abril y lo acabamos en junio, a finales de junio. Y luego me imagino que habrá otro momento. ¿Y qué te interesa del curso? A mí, perdón, es que no sabía. Me interesa bastante que en los últimos años pues, me he rodeado de grandes comunicadores y os voy a ser honesta, me da mucha envidia. Me da mucha envidia y no es nada sana, ¿no? Y veo que consiguen con la palabra cautivar, persuadir, seducir, pero de una forma que es que a mí me embelesa, o sea, me gusta muchísimo la gente que habla bien, es algo que admiro. Y chica, me quiero poner con ello, pero ya, porque creo que quiero transmitir muchas cosas, pero no lo hago como a ti a lo mejor te sonaría bien, o quizá a ella, o hacerte con la gente, negociar, tengo que aprender a negociar ya. Bueno, la negociación es un cuarto paso, ¿no? Primero tienes que conectar muchísimas cosas antes, o sea que la negociación llega en su momento, ¿no? Yo creo que lo de me voy a poner ya, no sé si tengo tiempo, es una pequeña contradicción, al menos... Quiero ponerme, y esto me lo han recomendado, lo que pasa que es eso, que por los horarios lo estaba mirando y tengo que chequear con el calendario. Me da rabia, tengo que mirarlo bien. Si puedo. Pues vuelvo a decirte, el ya y no sé si puedo no funciona. Amaya, por ejemplo, cuando vino tenía dos semanas de viaje y nos lo dijo y se incorporó la tercera semana y tuvo un tutor que la ayudó a recuperar las 2 primeras sesiones, ¿no? Pero quiero decir que cuando está el ya, está el ya. Emilia cuando llegó pues estaba, no sé si lo quiero hacer, y cuando nos pusimos a hablar se dio cuenta que lo necesitaba y llegó el ya. Si hay un ya, es que la intención de aprender es cuando está. O sea, yo no te puedo decir la cantidad de años que he perdido por no saber comunicarme, pero cuando decidí el ya, que no lo decidí yo, lo decidió una de mis grandes amigas, ¿no? Que ella se convirtió en tutora de un curso de comunicación y entonces me dijo, ahora ya no puedes decir que no, ahora ya estoy yo, y tú me dijiste que cuando estuviera yo le dije, cuando tú seas la tutora yo voy. Esto de que por la boca muere el pez. El año anterior no estaba y me libré, pero cuando me dijo, empecé en febrero, en su momento, y te das cuenta de que cada día que pierdes de comunicación pierdes cantidad de oportunidades. No son ni 1, ni 2, ni 3, cientos de oportunidades. Además hay una cosa que tenéis que aprender, cuando una persona no se comunica bien tiene 2 salidas, manipular o estar enfadado. Y al final lo que sucede es que manipulas en los entornos que quieres ganarte a la gente y estás enfadado en los entornos cercanos, de tal forma que quedas en evidencia en 2 días en cómo funcionas, porque no hay otros recursos. O sea, cuando tú no tienes recursos para comunicarte y los pierdes, lo que se produce es un bloqueo muy profundo de todo tu sistema mental, etcétera, ¿no? O sea, que cada día que pierdes de comunicarte es un día que no recuperas, que ya lo has hecho. No te esté. Bueno, yo tengo capacidad persuasiva, no tengo, pero yo utilizo mucho mejor la argumentación que la persuasión. Me interesa mucho, pero tengo que ver con viajes. Es porque me da lástima perderme un fin de semana, porque implica los que son completos son muchas horas y perderme uno. Yo estoy aquí para informar y para disfrutar, en ningún momento para convencer. Pero existen clases, si pierdes algún fin de semana. Si antes de empezar lo tienes previsto, sí. Si durante el curso tú misma te condicionas, no. Pero si antes de empezar, que fue el caso de Amaya, ¿no? Y el caso de Alberto, pues empezaban con esa dificultad, ya tenían los viajes programados. Pero si la persona se los programa después, pues tendrá que resolverlo como pueda, ¿no?
Si están programados antes y podemos ayudar, ayudamos. En la casa somos muy colaborativos, sobre todo para comunicación. Creo que somos colaborativos para todo, ¿no? Pero nuestra meta es que todo el mundo se comunique. Creemos que la sociedad o empieza a comunicarse o va a ser vapuleada por un montón de movimientos, ¿no? Os voy a contar una anécdota que para mí ha sido muy dolorosa. Ha salido han hecho un concurso y os lo dejo para que lo podáis analizar. Han hecho un concurso de jóvenes cantantes, y entonces entre esos jóvenes había una serie de jóvenes y estaba una persona que se llama Lucía. Lucía no, María. Entonces María aparece como una niña muy tímida, una niña muy cobarde, una niña que no puede hablar, que no sabe cantar, y eso es lo que van vendiendo todo el tiempo, hasta el momento final que la dan el premio a la número 1. Si vosotros abrís en este momento María Parrado, desde el año 2011, María Parrado tiene vídeos mostrándose, besando a chicos, mostrándose absolutamente lúdica. Que nosotros estemos empleando un montaje de comunicación tan tremendo para llevar a una persona al éxito, hoy por hoy solo se puede producir por la ignorancia que tenemos en España. La ignorancia comunicativa, la ignorancia de muchísimas cosas. O sea, ¿cómo podemos coger una criatura de 12 o 13 años y hacer que monte un papel que no es el suyo para llegar a tener el número 1? Ella, David Parejo, etcétera, son niños que estaban en programas de televisión saliendo todos los días, que había programas de dirección y que cantan y que se mueven como auténticos. David Parejo no intentó engañar, pero María, se le ha hecho todo un montaje de timidez, no levanta la voz, etcétera. Yo os propongo, no es el momento de ponerlo aquí, os propongo que lo busquéis desde el 2011 o 2012, que son 2 o 3 años menos que los que tiene ahora, y que veáis qué desparpajo tiene, cómo canta, cómo se mueve, etcétera. Y sin embargo ponéis el programa de La Voz Kiss, es una persona que no levanta la voz, no se mueve, etcétera. Todo este tipo de cosas son las que se están produciendo en España, la manipulación comunicativa, la falta de sinceridad, la falta de honestidad. ¿Por qué? Porque hay muy pocas personas que se comuniquen. Y los oídos del que no sabe comunicarse son oídos muy sensibles a la manipulación y a cambiar de ideas. Las personas que no tienen capacidad comunicativa tienen muchas dificultades para la toma de decisiones. Y al final la toma de decisiones se acaba convirtiendo en un baile tremendo. Cuantas más personas consigan hablar y comunicarse de una manera firme, con asertividad, sabiendo lo que quieren, muchas menos posibilidades hay de que nos engañen y nos manipulen en los medios de comunicación. Muchísimas menos. En todos los sentidos, ¿no? Y yo creo que ese es el trabajo que necesitamos hacer, tomar conciencia que el aprendizaje de comunicación es la herramienta del éxito. No hay otra. Para mí. Es verdad que muchas veces, por ejemplo, yo me comunico mucho mejor por escrito que de palabra. Y hoy en día, en realidad, se tiende a comunicarse todo el mundo por escrito, por email, por WhatsApp, hasta se discute por WhatsApp. Bueno, yo te diría que la escritura está en una parte del cerebro, la palabra en otra. Cuando empiezas a aprender a hablar, bajas la escritura porque es normal, hasta que puedes conciliar las dos cosas. La competencia verbal es la capacidad lingüística y verbal de poder decir lo que piensas, ¿no? Y la competencia verbal es la competencia superior del ser humano. El ser humano habla y el ser superior, además de hablar, se comunica, ¿no? Si te escribes... Todas las personas que son estudiosas de lo que está sucediendo en la sociedad tienen una tendencia a decir que Internet va a tener un colapso tremendo y que van a pasar cosas importantes en él. Yo no puedo decir si es verdad o no. Lo que sí sé es que nosotros trabajamos con jóvenes que no saben ni mirar a los ojos. Y en el colegio no están en Internet. Cuando un niño no tiene capacidad de saber cómo es su cómo, tiene grandes dificultades para conectar con su mente, conectar con las relaciones. En 10 años, la mayoría de los jóvenes que se están desarrollando ahora tendrán grandes problemas de habilidad social, pero graves problemas de habilidad social. Eso va a ser un terreno de cultivo que tiene que estallar, como han estallado otros momentos de crecimiento. Descartes dijo que solo existía la razón y llegamos a un punto donde la ciencia anuló totalmente la sensibilidad del mundo y tuvo que aparecer la inteligencia emocional y subrogar o quitar hacia abajo la importancia del cerebro, ¿no? O de la razón. Es un camino. Si miramos hacia atrás nos damos cuenta, ¿no?, de que es un camino. Claro, pero que hay mucha más espontaneidad en la palabra hablada que en la escrita. En la escrita puedes estructurar el discurso, puedes organizarte mucho mejor
y puedes convencer y para qué lo puedes dominar mucho mejor en la escritura. Pero yo, por ejemplo, pienso que tú eres una persona que escribes de una forma muy romántica y que tu forma de conectar con las cosas es de una sensibilidad muy grande y, sin embargo, cuando vas a hablar estás atormentada por la tensión. Sí, claro. Pues el amor se vive desde la palabra, no desde el escrito. Puedes rozar el amor a través de un escrito y dejar a la persona nubilada, pero cuando la tienes delante y la miras, lo que cubren las palabras no cubren la nota. Puedes dejarle una nota debajo de una servilleta. La argumentación es más fácil por escrito. Sí, pero cuando estás haciendo el amor, la argumentación escrita es complicada, ¿no? Espérate que te lo voy a escribir, ¿no? Y hacer el amor es vivir todos los días, ¿no? Es vivir cada instante, ¿no? Yo creo que eso es lo bello, ¿no? O sea, a mí me parece que no podemos sustituir jamás la palabra por nada en este mundo. De hecho, Jesús no escribió, Sócrates tampoco. O sea, hay grandes que se han negado a la escritura. Bueno, Cicerón escribió maravillosamente. Y yo soy un amante de Cicerón, entonces, ¿no? La escritura de Cicerón me parece genial y su palabra también, ¿no? Me gusta más su escritura que su palabra, pero porque sus escritos, o sea, la traducción de sus palabras me parecía más mordaz que la belleza de su contenido. Y cómo nos enseña la oratoria, no lo enseña nadie como él, ¿no? Me encantan las meditaciones de Marco Aurelio también en relación a lo que es la comunicación, la honestidad, la sinceridad. También te aporta mucho. Leer está bien, hablar también, ¿no? Pero sobre todo porque hasta que no hables serás demasiado bucólica y la realidad de tus escritos con la realidad de la vida van a ser tan diferentes que tendrás que hacer algo con eso, ¿no? O sea que, o yo creo, ¿no? ¿Alguien más me quiere decir algo? ¿No? ¿Les dejo sin palabras o es que no tienen ninguna palabra? ¿No? Bueno, al menos díganme qué les ha parecido el tema. No sé, que contesten ellos. ¿Yo puedo decir una cosa? Pues estás en tu casa. El espacio... Cuando dices que es complicado, realmente no es complicado. Si tú te pones, fueras un caballo de carreras, ¿no? Y miraras todo el circuito, todo el hipódromo, la enorme curva que hay que tienes que saltar, es que horror. Pero es que este curso no es una visión panorámica de lo que tienes que hacer, es saltar cada día una barrera. Y curiosamente la saltas, y la sabes saltar. Y cuando vas llegando al final, llegas. Y por eso a mí realmente me parece un gran curso. Qué bonito, gracias. Sí, sobre todo la manera de comunicarnos. Bueno, pues yo se lo debo a Joaquina. Le voy a dar un beso, simplemente. ¿Te parece? Gracias, qué bonita es. ¿Qué pasa? Es que iba a hablar él, entonces la has cortado, la has dejado a la mitad de la palabra. Muy bien, yo no quiero entreteneros en vuestro tiempo. Espero que os haya sido útil oír hablar de comunicación y que al menos tengáis la curiosidad de poneros a trabajar. Si queréis hablar con alguno de ellos, de los alumnos que están aquí tan amablemente, México y Alemania. México y Alemania en este lado, que lo vive desde otro lugar, claro. México vive en la comunicación desde otro lugar diferente, ¿no? Están en el cómo todo el tiempo, ¿no? El cómo es su vida, ¿no? Entonces, David, ¿me quieres decir algo? Eso lo sé, pero ¿me quieres decir algo de lo que piensas? De México, que digo, ¿se llama así realmente? No, es de México y Alemania. ¿Perdón? No. Estoy viviendo aquí en Madrid. Sí, pero lo decía porque la forma de y mexicana. Es una mezcla interesante. El qué y el cómo en lucha. El qué de los alemanes con el cómo por eso le he puesto de ejemplo. El qué con el cómo. Ha ganado el cómo, ha ganado el cómo, pero de una manera sobresaliente. Muy bien. Sí, María. ¿Consigues, bueno, y a los que estéis realizándolo, consigues agudizar cuando conoces a alguien o tratas con alguna persona
verla si está desde el qué, desde el cómo y para qué, y tú también, tu comunicación con ella, saber adaptarte mucho más para no hacer una entrada invasiva o amigable, o sea, tú conseguir medir eso, pues eso ya es años, quiero decir, experiencia o simplemente con recursos se puede agudizar tu percepción. La percepción de dónde está el otro cuando conoces la herramienta es instantes. Mientras que estás aprendiendo te puedes sentir muy invadida de ti mismo porque estás pasando por un... O sea, yo creo que si hay algo que es difícil en la vida es asumir que algo que es natural en ti lo tengas que estar aprendiendo cuando tienes una edad. O sea, para mí es tremendo. Todo lo que a mí me gustaría cambiar es las escuelas, que el niño aprendiera a hablar desde que nace, que en 3 años le enseñaran a hablar con 3 años, con 4, para que la comunicación, pero ¿quién se lo va a enseñar si los profesores y los maestros no saben hablar? Entonces tenemos una, perdón para los que son maestros, tenemos una pérdida ahí, ¿no? Entonces lo que sí es importante es que cuando tú estás en un curso de comunicación y te das cuenta la cantidad de tiempo que has perdido por no saber comunicarte, lo agarrado que estás a tus criterios comunicativos y lo que te cuesta. Por ejemplo, alguien que está agarrado al qué, pasar al cómo, es como un valle oscuro que no sabes lo que vas a encontrar, ¿no? Entonces, la flexibilidad para el aprendizaje va a depender muchísimo también, porque uno de los problemas más grandes que hay en comunicación es la manipulación. La manipulación se provoca de dos maneras. Tienes la manipulación hacia la complacencia y hacia el bloqueo y la tensión. Pero en cualquier caso estás manipulando tu sistema. Entonces la manipulación no te deja acceder al conocimiento tan rápidamente. Cuando te alejas de la tensión que te provoca como alumno, entonces es cuando te vas dando cuenta de todo lo que has aprendido. Por ejemplo, pues si alguna persona trabaja con clientes, pues se da cuenta de cómo es su cliente, sin embargo cuando está en clase no se ve a sí mismo todavía, porque se defiende, ¿no? Dice, no, es que yo no puedo estar todavía ahí, o me puede faltar tanto, ¿no? Y sobre todo tú imagínate que las personas construyen un discurso, ¿vale? Ese discurso va pasando por ellas y va pasando por su piel, va pasando por lo que son. No construyes lo mismo un discurso cuando estás en el qué que cuando empiezas a conocer el cómo, que cuando ya conoces el por qué y el para qué lo dices, ¿no? Entonces se van desconstruyendo y construyendo sus personalidades mientras que van haciendo el discurso. Entonces un discurso que les parece impresionante hoy, al día siguiente se dan cuenta de que el discurso no vale para nada y que hay que tirarlo, ¿no? Que hay que ir a otro lugar, ¿no? Entonces, eso hace que tu percepción sobre el entorno esté un poco contaminada, pero el alumno acaba sabiendo qué personas tiene cerca, pues lo mismo que aquí han sabido las personas sin recibir información quién está en el qué y en el cómo, como la información es tan práctica, no hay ninguna duda sobre ello. Entendiendo que en el proceso se te oscurecen los sentidos y se te oscurece lo que ves, ¿no? Un poco. Igual no del todo, pero un poco sí, ¿no? Y luego tenemos mucha soberbia, para que alguien nos rectifique, mucha. Los canales de... Es imposible de que lo haga tan mal. Hay un sistema pedagógico y metodológico. La persona es grabada el primer día, hace una valoración de cómo está, su diagnóstico, y hasta que no pasan unas cuantas semanas no ve esa grabación. La primera grabación que ven es que tienen un ejercicio en el que defienden el discurso de otra persona. Entonces, primero defienden su discurso y luego defienden el discurso de la otra persona. Y lo que tienen esas dos grabaciones para que se den cuenta que muchos de ellos defienden mucho mejor el discurso de otro que el suyo, pero muchísimo mejor. Entonces, esa grabación la ven y no han visto la primera todavía. Después de esa ya le mandamos la primera y entonces cuando se dan cuenta, Dios mío, ¿quién era este que estaba aquí? No sé si alguno de vosotros lo quiere compartir, ¿no? Pero la primera grabación... Yo he visto en YouTube. La de Juanjo. No sé si era alguien que era bombero o algo. La de Juanjo. No, pero esa es muy digna. O sea, del grupo de ahora, si yo saco la primera grabación, no me hablan más. O sea, algunos de ellos no me hablan más, ¿no? Pero sí que se nota la evolución de Juanjo. Mucho, mucho, mucho. Es que se evoluciona también en el plano personal. La mirada que tienes sobre las cosas cambia muchísimo. No sé si ellas están de acuerdo, ¿no? La forma que tienes de ver el mundo cambia totalmente. Porque la comunicación es la que te ayuda a ver el mundo de otra manera, ¿eh? No son tus sentimientos los que te ayudan. Cuando construyes tu palabra, cuando construyes tu comunicación, el mundo se plantea de una manera totalmente diferente. El oído de las personas, la atención, el interés, la influencia, poder movilizarlas, que piensen más allá de su conocimiento previo, eso es todo un ejercicio, ¿no? ¿Qué tal, Carmen? Sí. ¿Y qué tal
Carmen. Vale. ¿Qué tal, Carmen? Estoy dándole vueltas, me parece un regalo, me parece una belleza el curso. Es una belleza el curso, total, además. De lo que tenemos en la casa, yo creo que comunicación oral y comunicación oral son de los cursos más llamativos. El de comunicación oral porque me toca mi mundo de investigación, y el oral porque creo que la palabra, ¿no? Pues aquí yo adoro poder conocer a alguna persona en medio segundo, entonces eso para mí es como la herramienta más grande que existe en el mundo. Por eso la comunicación oral también es tan importante para mí, ¿no? Que sigue siendo los sábados. Muy bien, pues muchas gracias. Noemí, ¿qué te ha parecido a ti? Estupendo. Sobre todo el ver el cómo de otros, porque a mí en mi caso es donde a mí me mueve el tema de las emociones, ¿no? Entonces, en el caso de otros me ha dado el espejo mío también de donde yo necesito mejorar. Es importante que os deis cuenta que en el cómo no se razona. Si eso lo tenéis, aunque parezca que estéis hablando, no hay razonamiento. No se puede conectar con el cerebro superior desde el cómo. El cómo nos inunda. El cómo manejado por nosotros sí, el cómo manejándonos a nosotros no. O sea que tenemos un cómo que le manejamos muy bien, pues los grandes influenciadores en este momento son los del cómo, ¿no? Clinton es un gran cómo también, ¿no? Kennedy fue un cómo con un para qué muy interesante, ¿no? Pero bueno, ahí nos hemos quedado con esos señores tan interesantes. Hilder fue uno del qué de los mejores que ha dado la historia. El mejor comunicador del qué que ha dado la historia, pero con mucho. Hilder, con mucho. Vamos, de los más grandiosos que ha dado la historia. Al final la comunicación mueve masas, y cuando mueve una masa de ese nivel tenemos que saber qué ha sido su comunicación. Igual que Napoleón era un gran comunicador, pero era un comunicador que no era del qué, era del por qué, ¿no? Entonces ahí están. ¿Estás muy bien? Sí. Yo estoy interesado en este curso y en el de inteligencia emocional, porque mi problema más fuerte son las emociones, manejar mis emociones. Y entonces en realidad no sé si con este curso me ayudaría a manejar las emociones de manera que yo pueda vivir de una manera equilibrada, organizada en mi vida, o tendría que hacer mejores de comunicación, de inteligencia emocional. Por eso no me he decidido todavía. Bueno, te pregunto... Vamos a ver, el curso de inteligencia emocional te capacita para saber manejar las emociones o conocer las emociones de otro más que manejar las tuyas, porque al final es un curso que lo que intenta es enseñarte el conocimiento de la emoción, cómo funciona y a dónde te lleva. Desde mi punto de vista, a mí lo que me ha cambiado la vida es aprender a comunicarme, y desde ahí he podido aprender todas las demás cosas. No puedo decirte, o sea, yo ponerme a estudiar a Goleman o a cualquier estudioso de inteligencia emocional no me aporta el conocimiento de mi persona, aunque nosotros en los cursos de inteligencia emocional tenemos nuestro punto, también, ¿verdad, Noemí? Pero no te ha enseñado a manejar tus emociones. No. ¿Cómo interfiere yo con las emociones de otros? Claro. O sea, aprendes a identificarlas del otro mucho más. Yo, desde mi punto de vista, si yo tengo un problema emocional, me trabajaría mucho la construcción interna de mi cerebro, mucho antes que trabajarme las emociones como un estudio. Otra cosa es que te interese algo de la parte de gestionar emociones y entonces entres en un curso de gestión de emociones. Pero lo que es la parte empírica de la emoción y lo que es el conocimiento de la emoción te permite conocer a otro más que manejar las tuyas. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias.